aquí, en este punto del día. Bien, señores, reportajes en Nacho Video Ray Streaming para hablar del maestro de los maestros a 5 años de su partida y claramente todo lo que ha sido el maestro de los maestros que ha tenido el Hipódromo Chile, y no solo el Hipódromo Chile, también otra hípica. Y creo que a todo lo que ha sido una figura muy importante, que todos los relatos que ha tenido cordial relación con todos los presidentes de la hípica chilena y también con todas las figuras hípicas. Yo creo que la frase de Mauricio Olivares en 2020, mucho asegurando que jamás he tenido ningún problema con Fernando Poblete, ninguna situación, y creo que a la cordial relación importante y a esta foto del tridente que poco creíamos cuando sabemos todo lo que fue, sería la última foto de todos ellos el año 2019 de los que han brillado cada tarde durante muchos años, como ha sido la locución Elías Gómez, como ha sido Mauricio Olivares en el relato de la segunda parte de la programación, y todo lo que ha sido el importante que ha tenido desde el comienzo hasta llegar hasta las carreras siguientes, claramente antes que entrara Mauricio Olivares, si nos referimos a Fernando Poblete Orrego. Claramente el maestro de los maestros del relato y claramente lo que tuvo 70 años el Hipódromo Chile hasta el año 2019, cuando sabemos serían sus últimas apariciones que tendría el Hipódromo Chile, y el año 2020 ya sabemos después sobre el problema de salud que enfrentó y a lo que era la pandemia, que claramente sabíamos que esta figura no volvería más al relato y ocurriría ya su desenlace, ocurrió en agosto del 2020, hace 5 años. Podemos recordar claramente la nota de 24 Central que dio el año 2020, pero claramente a todo lo que fue un día después de la muerte del maestro, claramente a todo lo que fue Fernando Poblete y claramente de lo que ha sido claramente el maestro de los maestros que ha tenido el Hipódromo Chile, igual, claramente a todo lo que ha sido durante más de 70 años, y yo creo que a todo lo que era la hípica chilena, que no era sencillo volver esos días, no solo con el tema de la pandemia del 18 de octubre, también con perder una importante figura que ha tenido los relatos, y que el año 2008 fue homenajeado por el alcalde de entonces de la Comuna de Independencia, que sabemos él no le interesa ningún deporte, y seamos con la misma pillería de esta autoridad en aquel entonces, que ya sabemos que todavía en contra del fútbol, la hípica, y claro, como la gente todavía espera que vuelva a ser la tendencia para seguir odiando el deporte, claramente que al menos dé igual querer el actual alcalde de Independencia que tenemos, el republicano. Bueno, vamos con aquello, claramente nota de lo que sin duda fue el año 2020, claramente de lo que es el maestro de los relatos, Fernando Poblete. Partieron Gamboa en el primer lugar, segunda Sierra Diplomática, tercera Rosa Mística, etapa su segundo lugar, cuarta Guayenta, quinta La Dormilona. Fue el profesor de los profesores del relato, un ídolo de la hípica chilena que lo recuerdan con cariño. Su voz era inconfundible. Fernando Poblete se convirtió en el relator hípico más importante en la historia de las carreras en Chile. Y aunque muchos no asocian su rostro, su voz sonó y con fuerza por casi 70 años en el hipódromo de Avenida Independencia. Fernando Poblete tiene que ser reconocido como el mejor relator hípico de la historia, básicamente porque él comenzó una escuela. Inició un camino que fue muy importante en lo que es el relato mismo de las competencias. Entonces te decía, bien adelante tanto, segundo a 2 cuerpos tercero igual distancia, cuarto a medio, quinto a pescuezo, el sexto a 3. Señoras y señores, ingresan a la pista los competidores de la... Desde la caseta del Hipódromo Chile creó escuela donde, por ejemplo, pasó el terremoto de 1960. Conjugó una vista privilegiada con la invención de un nuevo lenguaje en las carreras. Comienzan a prepararse, partieron, en primer lugar, tal, y así uno va desarrollando como bien ubicado los callos, con sus distancias que uno va apreciando.
De su voz salían ganadores y perdedores, la alegría y desazón de apostadores y fanáticos, incluso antes de la televisión. Con 18 años aprendió el oficio casi obligado por su padre y jamás paró. Fue orgulloso trabajador del hipódromo por 7 décadas. Ha sido el gran profesor, el gran mentor de todos los relatores de Chile y también de Sudamérica. Era un hombre excepcional en su relato. Relataba todos los caballos que tenía que memorizar. Un poco más de 30 años hacia atrás, nadie se preocupaba de un relato. Nadie. Ahora todos se preocupan de un relato y si se equivoca todos están atentos a eso. Bien, ahí la nota de Fernando Poblete, todo lo que sin duda claramente, bueno, ocurrió su fallecimiento en el año 2020 en la nota de los noticieros, algunos ante todo lo que ha sido claramente Fernando Poblete. Bueno, claramente una figura que sin duda ha sido un personaje de la hípica que siempre ha sido mencionado en los programas de televisión y pienso de lo que fue la nota de Tele 13, el año 2005, cuando yo llegaba a la hípica, llevaba más de un año en esto, claramente cuando fue el tema de que cuántos años estaba teniendo Fernando Poblete y nos sorprendía que tenía 73 años y claramente y todo lo que fue ese momento de cómo tan antiguo, porque claramente sabemos todo lo que ha sido esos años que ya llevaba 40 años en el, o sea, más de 50 años en el relato y claramente hubo un agradecimiento en medio de la carrera, claramente cuando fue el 1 de enero de 2000, cuando dijo, claramente agradezco a todos ustedes, gracias a todos el apoyo, por el apoyo, por el aguante, todo lo que decía mucho Fernando Poblete cuando ya estaba aproximándose a los 50 años de claramente de relato que llevaba en el Teatro Palmeira y claramente cuando ya a la semana siguiente ya sería su primera aparición en los medios de televisión, claramente en la Teletrack Televisión para relatar a todo el país cuando era en Metrópolis y en PTR, claramente Teletrack Televisión. Bueno, a todo lo que sea esta figura. Pero claramente esta figura siempre ha sido mencionada en los relatos, pero también queremos recordar grandes anécdotas de lo que ha sido Fernando Poblete, claramente los latinoamericanos y de lo que ha sido el más recordado de la historia, claramente el año 1997, de lo que fue el Gran Premio Latinoamericano que ganó claramente Prepo, lo que fue en el Hipódromo Chile, y desde esos momentos más importantes de su carrera que ha tenido Fernando Poblete al relatar un triunfo para Chile y lo que fue en 1900, que siempre ha sido y lo que era hasta 2013. Vamos a recordar los metros finales, lo que fue Fernando Poblete cuando relató claramente esa vibrante carrera de Prepo y lo que fue otro momento más recordado. Segundo gol de Chile, tercero se dedicando Prepo, cuarta ubicación para Gran Ducato, violenta topeada de Prepo, último 200, Prepo alcanzando el Pinofis, mantiene desventaja sobre Prepo, tercero invitado mío, Prepo alcanzando, Prepo al primer lugar, segundo al Pinofis, Prepo un cuerpo, Prepo fácil, cuerpo y medio, Prepo dos cuerpos, y gana Prepo, segundo al Pinofis, tercero invitado mío, cuarto Gran Ducato, quinto gol. Bien, ahí está todo lo que fue Fernando Poblete en 1997 y para todo el país por Radio Carrera en ese entonces. Fue todo lo que fue en Santiago, claramente todo lo que fue Fernando Poblete a relatar y ganar y ver ganar a Chile el Gran Premio Latinoamericano con Prepo, lo que fue en aquel entonces. Y de lo que sería claramente el momento que llegaría a la red Teletrack y claramente el año 2000, cuando relató el Gran Premio Hipódromo Chile. Pero antes también de lo que fue en 1994 y en su excelencia el presidente de la República, Eduardo Frei Ruiz Tagle, claramente vería también el momento de ver relatar claramente el Gran Premio Hipódromo Chile que ganaría enfático, pero también de todo lo que fue también la presencia del presidente de la República en aquel entonces. Recordemos ese momento como fue Fernando Poblete y también de la mirada que también se tomaba también el entonces presidente de Chile, claramente cuando fue en 1974 lo que fue el triunfo enfático en lo que fue el Gran Premio de la Carrera claramente en su aniversario que tendría claramente en sus 85 años de la carrera y en los 90 que ya cumplía el Hipódromo Chile en aquel entonces. Muy fácil, enfático, 2 cuerpos, 3 cuerpos, 4 cuerpos, 5 cuerpos, segunda ubicación para Guier, tercero Barrechino, cuarto por fuera Faz, enfático 6 cuerpos, 7 cuerpos, segundo Faz, y gana enfático, segundo Faz, tercero Barrechino, cuarto Guier, quinto Lapso, sexto Garantía, séptimo Ligreo, octavo Gran Doctor, en lo básico, décimo Sacapunta, undécimo Pia Gigi, duodécimo Quasimodo, décimo tercero Guardián, último Lord Jack. Bien, y al ladito del presidente de la República, claramente lo que fue el Gran Premio Hipódromo Chile enfático, también de todo lo que fue el relato del maestro Fernando Poblete, llevando la voz hasta el presidente de la República en esos años, todo lo que sería ese momento de lo que fue Fernando Poblete. Y quisiéramos recordar también otro de los Gran Premios más recordados, o los momentos más recordados, pero antes quisiéramos recordar cómo fue el dolor de Fernando Poblete ver perder a Chile. Claramente no todos los latinos lo ha visto ganar Chile, pero el año 2004 lamentablemente fue de las mayores derrotas de Chile y lo que fue para Comando Íntimo, lo que fue el Gran Premio para Perú, claramente en aquel entonces
pero con algo de Chile que igual tendría, como lo dice Adrián Torres, que tendría el Gran Premio. Para recordar lo que fue ese momento, lo que fue en el Hipódromo Chile, lo que fue Fernando Poblete, al ver relatar claramente el Gran Premio de la carrera latinoamericano, pero claramente con la derrota chilena y claramente Perú, al que se quedaría con la carrera y no esperando lo que podría pasar para la carrera, claramente Fernando Poblete al ver ganar el Gran Premio latinoamericano para otro país que no tiene nada que ver con lo nuestro, pero algo se tiene que ver con lo que fue Luis Adrián Torres. Recordemos lo que pasó. Segundo Reicinho, enfrentar los últimos 200 los competidores del 20º Gran Premio Latinoamericano Falabella. Y Reicinho sigue cortando distancia en los últimos metros y por los palos pasó al primer lugar comando íntimo, segundo Reicinho, comando íntimo 4 cuerpos, comando íntimo 5 cuerpos, segundo Reicinho, tercero Chica Cafrí, comando íntimo muy fácil, 6 cuerpos, lo aumenta a 7 y gana comando íntimo, segundo Reicinho, tercero Cafrí, cuarto Enfant Terrible, quinto Mictongo, sexto Gilgamés, séptimo el Provinciano, octavo Mosito Frescolín, noveno Gato Ruicero, bueno, pensamos de esos tiempos, claramente cuando, bueno, perdonen la expresión a risa, sabiendo que Chile no ganó, pero pensamos en esos tiempos cuando en esos tiempos las carreras no iban por televisión, ¿cuánto escuchaban la radio de carrera? Claramente, porque claro, claramente, y especialmente los que no son hípicos, claramente, bueno, siempre porque sabemos que toda una cosa no va por televisión, siempre por la radio, y al tema de que claramente, al tema como pasó también con el Mundial que ganó Chile en el hockey el año 2006, que eso fue por radio, no fue por televisión, y claramente, bueno, por un canal cable operador, pero para todo el país, en Santiago claramente se escuchó por radio, pero claramente a diferencia de televisión casi no se da esto, y claramente era importante la gente que uno quería estar al tanto de esta carrera, que si ganaba Chile o no, y claramente que después fue tema de los noticieros en la noche, cuando la épica simplemente entró un espacio en los noticieros, y claramente lo que fue en ese momento, y a todo lo que fue, claramente el latino que lamentablemente no pudo ganar Chile, y lo que fue el dolor más grande, con el dolor de mi alma, decía Carol Collins, claramente muchos lo dirían en sus términos, Fernando Poblete, lo que fue la derrota chilena en el Gran Premio Latinoamericano, lo que fue para Perú, como lamentablemente que falleció el año 2020 por circunstancias naturales. Bueno, todo lo que estamos comentando en nuestra programación, y bueno, para reponer el latinoamericano, que no pudo ganar Chile, pero lo que fue el año 2005, lo que fue una de las carreras más recordadas de We Can See, de lo que fue Fernando Poblete, y claramente ya empezamos a saber de esta figura el año 2005, cuando fue el Gran Premio de mis tocayos, claramente el 2005, el Gran Premio por Chile. Recordemos lo que fue esa carrera para lo que fue el Gran Premio de aquel entonces, y también lo que más vibró Fernando Poblete. Gino Azul, van a enfrentar los últimos 200 de Copán, sigue acortando distancia, por fuera lo viene haciendo We Can See, por el centro usual, Lecopan alcanzando, pasa el primer lugar, iniciando topeada por fuera, We Can See alcanzando, los dos iguales, We Can See pasa al primer lugar, usual por fuera, We Can See, un cuerpo, We Can See fácil, y gana We Can See, segundo usual, tercer golpe pitch, y cuarto Lecopan, quinto Basarto, sexto Elituso, sexto bien, de todo lo que era ese tiempo, viviendo las victorias del mis tocayos, y eso es lo que hemos disfrutado hasta el día de hoy, bueno, de los grandes ganadores que ha tenido el Paso Nevado durante los últimos años, y bueno, a diferencia del Don Alberto, bueno, igual, pero sabemos que Jerez es preocupado de ganar carrera nunca de su empresa, bueno, todo lo que estamos comentando en Nacho R Streaming, pero no todo puede ser bonito, claramente, yo creo, a diferencia de lo que pidió el año 60 con el maremoto que enfrentó Fernando Poblete, con el tema de cómo iba a relatar esta carrera como si no es su pasado, bueno, mientras la gente estaba angustiada, y a lo que fue el año 2010, de la rodada de 8 jinetes que ocurrió en el Hipódromo Chile. Claramente todo lo que fue el año 2010 y de todo lo que fue claramente en esa rodada catastrófica que vivió la hípica chilena, de lo que fue de lo que nunca antes se había visto en la historia, de lo que sucedió con estos 8 jinetes, claramente que cayeron en el Hipódromo Chile, y de lo que fue claramente ese accidente nunca antes visto en la hípica chilena, claramente que se tenía la historia de la hípica chilena, claramente del Hipódromo Chile, ya en más de casi 115 años después, o sea, más de 115 años de lo que ocurrió estos episodios. Para recordar, claramente 110 años, ¿sí? 110 años, 115 por ahí. Pero lo que sin duda fue esta carrera, y claramente Fernando Poblete, como en el 60, claramente siguió relatando como si nada se hubiera pasado. Claramente los que miraron la televisión, claro, la transmisión, bueno, no pasó nada, pero estando en el Hipódromo Chile, claramente, mientras relataba Fernando Poblete, la gente estaba preocupada por lo que estaba pasando con los jinetes, y ante todo fue ese dramático accidente nunca te he visto en la hípica. Va a recordar cómo fue este episodio de lo que vivió Fernando Poblete y de lo que claramente con su profesionalismo seguiría relatando, claramente, pese a todo lo que estaba pasando. Ahí está. Mientras fuera en primer lugar, segundo tercer Honor, tercero Hurón, cuarto Trinquetillo, quinto por fuera Stoner, sexto Moisés, séptimo White Diplomat, octavo Lord King,
Noveno por fuera, se ubicando a cuerpo y medio el Papi Eugenio. Último día de trinquetío que dice en la curva. Entonces fui a dos cuerpos, rodó un competidor, tres competidores han rodado, lamentablemente. Y Nito Furia mantuvo ventaja en entrar a la derecha, 6 cuerpos. Segundo Stoner. Y siguió relatando, siguió con su profesionalismo importante. Eso es lo que estaba pasando. Bueno, y no era En los menor. últimos 200, Viento Furia 5 cuerpos, segundo White Diplomat, tercero Lord King, cuarto Bron, quinto Sir Honor, acortando distancia White Diplomat alcanzando White Diplomat, va pasando fácilmente al primer lugar, con ventaja de por primero de la White Diplomat, segundo Lord King, tercero Bron, Igual que el móvil de la cámara, quinto eso ya, ¿no? sexto Sir Honor. En el último lugar llega Stoner. Bien, ahí está todo lo que pasó ese momento. Y bueno, siempre hay que aplaudir la valentía de Fernando Poblete por seguir relatando esta carrera, pero claramente no de la mejor forma ante este episodio. Yo creo que claramente Fernando Poblete, su única tarea era seguir relatando y no querer involucrar en el episodio de lo que pasó en la pista de carreras ante todo lo que sucedió con la rodada de 8 jinetes y claramente lo que sucedió en otra hípica en aquel entonces. Bueno, nada más que decir ante todo este episodio de lo que vivió el Hipódromo Chile en los últimos días de octubre. Bueno, y sabemos un año complejo que claramente y acabado para la actividad ante todo lo que fue el 27 de febrero de 2010. Bueno, todo lo que estamos comentando en este momento de lo que sido Fernando Poblete y todo lo que fue ese momento. Y también cosas insólitas, bueno, aunque no de la mejor forma, de lo que fue el año 2014 en el Saile. Y todo fue la expectación de lo que sería claramente Arturo Vidal en quedarse con la segunda etapa de la triple corona de nacional del Hipódromo Chile, lo que fue el Saile 2014. Y de lo que fue ese momento y de lo que fue con Soneca ganador, pero también de lo que sucedió con la rodada del ganador, claramente, del ensayo, claramente, y de lo que sucedió claramente en el ensayo, claramente, o de lo que sucedería en el Saile con el campeón, claramente, cuando rodaría al partir, claramente lo que fue el Saile, para recordar cómo fue ese momento, lo que se vivió en la partida de Tauriza Perríos, y claramente otra carrera más que no pudo disfrutar de ganar, y a lo que revertirá el 16 cuando ganó claramente con Big Daddy. Vamos a recordar lo que pasó. Ganadores del Saint Ranger, la carrera del año. Comienzan a prepararse y partieron. Rodó un competidor de la partida. Ahí quedó. Viene de año feliz. El que rodó fue Il Campeoni. Y llega el cumpleaños feliz en primer lugar con el fuerte. Bueno, no había nada que discutir porque la carrera sigue. Y lo mismo en los metros finales, bueno. A tierra derecha, cumpleaños feliz, 6 cuerpos, segundo Salto del Príncipe, tercero Trono Bianconero. Bueno, empezamos a revertir. Van a enfrentar los últimos 200 En cumpleaños eso saben, feliz, la gente le volvería a querer ese seguimiento. Y nos organizábamos con lo que pasaba en el campeón, ¿no? Bueno. Cumpleaños feliz, medio puesto, cumpleaños feliz, Caja, Causa alcanzando pase, como lugar, ganando el caso, segundo cumpleaños feliz, tercero Salto del Príncipe, cuarto Trono Bianconero, quinto Inneroble. Bien, ahí está todo lo que fue el año 2014, lo que fue Soneca, claramente el ganador, pero con toda la situación que lamentablemente ocurrió con el campeón. Y bueno, claramente queremos recordar cómo fue el último triple corona que lograría, pero también de triple corona que nos gustaría recordar cómo fue Trotamundo, claramente volviendo 10 años antes, el año 2004, lo que fue en el Saile, y claramente lo que ha sido Trotamundo, y en un hecho inédito que claramente fue todo consigo los 100 años que vivió el Hipódromo Chile en 2004, para recordar claramente cómo fue Trotamundo y la reacción de Fernando Poblete y al relatar claramente en el centenario, claramente la triple corona para el mismo Gonzalo Llor. Trotamundo que mantiene primer entrevistado, acortando el canso de los últimos metros, entrevistado, sigue acortando el canso, Trotamundo sigue defendiéndose la atropellada final de entrevistado, Trotamundo cabeza en taja, entrevistado sigue acortando distancia, Trotamundo ganando la triple corona del Hipódromo Chile en el año centenario y gana a entrevistado el Saile de Quintano, que fue con pan. Bien, ahí está todo lo que fue ese momento de lo que fue el mismo Fernando Poblete en relatar el centenario, claramente el triple coronado para Trotamundo. Y el año 2017 que siempre pensamos de lo que fue el último relato de Fernando Poblete en triple coronas. Todo lo que ha sido durante la historia del Hipódromo Chile del 2000, claramente como ha sido también lo que ha sido en la década del 2000 con Lido Palas
y claramente llegando a lo último con Fernando Poblete, bueno, dado que el año pasado, el año 2018, el Saint-Léger lo relató Mauricio Olivares, y todo lo que fue el año 2017, el Saint-Léger, y la última triple corona que narraría el mismo Fernando Poblete, y lo que fue con Jorge Alejandro González con World Cup. Claramente el año 2017, el último que se tendría, y claramente sí, ya sabemos, se acabaría una época dorada, bonita, que tendría el Hipódromo Chile en aquellos años, para recordar lo que pasó. Tercero Cacitín, Carlos, cuarto Mr. Flag, quinto Tramador. Wildcat comienza a aumentar su ventaja, últimos 200, muy fácil Wildcat. Segundo Leitón, el tercero Mr. Flag, cuarto el Notario pasa al tercer lugar. Wildcat 6 cuerpos, Wildcat 7 cuerpos, acorta en casa Leitón. Wildcat gana fácilmente la triple corona del Chile al imponerse en el Saint-Léger 2017. Segundo se ubica Leitón. Bien, ahí todo lo que fue ese momento, Fernando Poblete, la última triple corona del Chile que relataría el mismo maestro de los maestros en el Hipódromo Chile. Bueno, pero y bueno, no solo porque esos años claramente Fernando Poblete, y este sábado va a ser, en lugares que hablan, va a ser muy especial, porque queremos rememorar a todo lo que fue Fernando Poblete esos años, pero claramente cuando Pancho Saavedra el año 2015 vino al Hipódromo Chile, y claramente no solo vino a disfrutar la hípica, también vino a visitar al narrador importante que ha tenido el Hipódromo Chile. Y yo creo que a todo lo que ha sido Fernando Poblete, claramente lo que ha sido claramente en aquellos años, claramente el 2015, cuando sabemos el contexto, era bastante normal en el país, claramente no estábamos sufriendo la inseguridad, no estábamos sufriendo el asalto tanto como ahora, pero lo que fue el año 2015 y cuando vino a visitar al maestro, claramente Fernando Poblete, claramente para conocer un poco la vida del relator y claramente, y no solo el relator, también de Jorge Alejandro González y también otras figuras que ha tenido la hípica, para recordar cómo fue Fernando Poblete y llegar hasta ahí a la caseta de relatos, claramente para conocer un poco más la labor claramente del maestro que ha tenido el Hipódromo Chile claramente en esos años y todo lo que fue el Hipódromo Chile de lo que ha sido por 70 años claramente el actividad. Ya vamos a tener el extracto acá está, claramente todo lo que fue Fernando Poblete, llegar hasta ahí, y con las bromas del mismo narrador cuando decía ahí está con sus candidatas, bueno, claramente cuando sabemos todo el lado farandulero que tendría el mismo Pancho Saavedra en esos años, hoy en los programas culturales y sociales que ha tenido en Canal 13. Vamos a recordar lo que pasó. El hipódromo y nos juntamos con Lobo García, quien nos conduce hasta otro recóndito lugar de este recinto, la cabina de relato. Acá nos recibe una de las voces más reconocidas de este deporte, Fernando Poblete. ¿Cómo le va, don Fernando? Un gusto conocerlo. Lo conocemos a los del reloj de la televisión, sí, muy famoso. No, pero usted, por favor, su eminencia. Con sus candidatas ahí, el Dr. Beña, así que bueno, es muy conocido. Y usted es una eminencia también, pues. ¿Cuántos años trabajando acá? No tanto como eminencia, pero empeño se le hace. ¿Cuántos años trabajando acá? 65 años relatando. 65 relatando. ¿Y relata cuántos días a la semana y cuántos? Bueno, jueves y viernes, o sea, jueves y sábado. Jueves y sábado. Perfecto. Esta es la voz más conocida de Chile. Yo encuentro que es más conocido que hasta de las promociones de películas, el que dice 20th Century Fox presenta, pero la suya es... Bueno, eso es ponerle mucho, ¿no? No, si es inigualable. Sí, bueno, usted lo dice. Cuando partió en esto de las carreras, ¿se inspiró en alguien o fue su estilo el que usted lo implantó acá? Eso. Cuando me yo inserto en esto, implanté mi estilo. No existía otra forma de relato, de 4 caballos, pero no salían de ahí. Entonces consciente de que cuando era más niño me mandaban a jugar y yo no podía decir cómo venía el caballo, total, dije yo estoy metido en esto. Me acordaba de la gente que está en las sucursales. Entonces había que mencionar todos los caballos, que por lo menos los que pierden su plata ahí tuvieron la satisfacción de que se lo nombraron una vez. Eso fue. ¿Cuál es el nombre que más recuerda? Llegó caminando, el señor Milichet, ¿no? Ya, ahí, veamos a don Fernando que se va a preparar y todos no pueden meter ni un ruido, nada. y así era ese año, bueno. Partieron en el primer lugar India 5, segundo por fuera la Liga Iguana, la casa tiene lugar con ventaja de 2 El señor está viendo en la caseta de relatos, cómo relatan. Para todo el país. Segundo lugar, últimos 200, señor José Miguel mantiene 2 cuerpos, segundo Indiecito, tercero Silvan, cuarto somos la fiesta, quinto Tamborín, último Carlos Gardel. ¿Esta es la gran pasión de su vida? No se nos pasó, yo no soy hípico. ¿Qué es entonces? Él es hípico, pero es la gran pasión de su vida
locutear, el transmitir. No, yo hago esto porque me inserto en esto y trato de hacerlo lo mejor posible. He tratado siempre de hacerlo lo mejor posible, como le dije anteriormente, cambié de estilo. O sea, a mí tiene un estilo que uno en ese momento cuando lo hace, no piensa si es bueno o malo, o sea, no toma en cuenta la egolatría, toma en cuenta que son un trabajo bueno para el público, que se lo merece. Bien, ahí estaba el maestro Fernando Poblete en sus apariciones televisivas que tuvo en aquellos años cuando ya cumplía 65 años en el relato. Bueno, todo lo que estamos comentando. Y para despedirnos con la última carrera, con el último gran premio que relataría Fernando Poblete. Y lo que fue el año 2021. Sabemos su voz que estaba un poco desgastada, lamentablemente. Y claramente ante todo lo que sería ya las semanas previas su alejamiento de la actividad. Bueno, no sabiendo lo que iba a pasar y al tema de su estado de salud que está enfrentando Fernando Poblete y de lo que sería Mauricio Olivares y Ricardo Muñoz, lo que estarían ya al cabo del relato en ese momento. Para recordar cómo fue esa carrera, el Gran Premio de Chile, vamos a recordar de manera completa lo que fue esa carrera, el Gran Premio. Partieron. Olichao por el centro en primer lugar, Pemayén a corta distancia por los palos. Primera entrada a tierra derecha con Pemayén, 2 cuerpos. Segundo el africano, tercero Olichao, este pasa al segundo lugar, tercero India Apache. Cuarto el animador, quinto Azulgrana, sexto el Expreso. Séptimo Tiro Libre, octavo Wing Here. Noveno Arigatú, décimo 100 nomás, décimo Magic Dad, último glorioso campeón, Pemayén 2 cuerpos. Segundo India Apache, tercero Olichao. Cuarto el Expreso. Primera pasada por la meta, Pemayén 1 cuerpo, segundo India Apache, tercero Olichao. Cuarto el Expreso, quinta Azulgrana. Sexto el animador, séptimo Richmond. En la curva de los 1500, Pemayén 2 cuerpos, segundo se ubica Olichao, tercero Indio Apache, cuarto el Expreso, quinto Azulgrana, sexto el animador, Indio Apache nuevamente pasa al segundo lugar, tercero que Olichao a cabeza, este nuevamente el segundo y sigue Pemayén en primer lugar con 2 cuerpos en los 1200, lo aumenta a 3, segundo Olichao, tercero Indio Apache, cuarto el Expreso a 1 cuerpo, quinto Azulgrana a 1 cuerpo, sexto el animador a 4, séptimo Tamburo de Oro, octavo Tiro Libre, noveno disciplina africano, décimo Richmond, décimo el Notario, duodécimo glorioso campeón, décimo Arigatú, duodécimo Mayitá, penúltima 100 nomás, último Wayne Heard. En la curva de los 900, Pemayén sigue primero, aumentó a 4 cuando entra en la tierra derecha. Pemayén sigue en primer lugar, 2 cuerpos, segundo Olichao, tercero Tiro Libre, cuarto el animador, quinto 100 nomás, quinto glorioso campeón, van a enfrentar los últimos 200. Olichao pasa al primer lugar, 3 casi iguales, Tiro Libre por fuera al primer lugar, 1 cuerpo y medio. Lo aumentan 2, Wingea atropellando por los palos en los últimos metros violentamente. Tiro Libre alcanzando Wingea, va pasando al primer lugar, Wingea 1 cuerpo, Wingea 2 cuerpos, gana Wingea, segundo Tiro Libre, tercero Olichao, cuarto el animador, quinto Arigatú. Bien, ahí está todo lo que ha sido Fernando Poblete en su último relato importante que tendría y antes de su retiro definitivo, que no sabíamos cómo va a estar después por su estado de salud. Ya sabemos, vendría la pandemia, las situaciones otras, el 18 de octubre ya lo que sería ya el alejamiento definitivo del Hipódromo Chile. Señores, todo lo que estamos comentando en este momento Nacho Barrio Streaming, recordando un maestro importante, Fernando Poblete, quédense con nosotros porque vamos a ir al Instagram y también siguiendo en YouTube para hablar a 5 años de su partida, uno de los grandes maestros de la hípica y lo que ha sido Fernando Poblete.